ustedes desde la escuela pues vienen viendo lo que son triángulos. ¿Ok? Entonces, ¿alguien recuerda qué tipos de triángulos teníamos? Equilátero. Triángulo equilátero. Triángulo isósceles. Isósceles. ¿Cuál otro? ¿Alguien recuerda? Escaleno. Recuerden que era un triángulo escaleno. Un triángulo isósceles. Un triángulo equilátero. El equilátero es cuando los tres lados son iguales. Ajá. ¿El El isósceles? isósceles es cuando tiene, creo que dos lados iguales, y el escaleno es cuando los tres son desiguales. Los tres son diferentes, ¿verdad? Entonces, a eso nosotros le llamamos lo que son de acuerdo a sus lados, ¿verdad? Pero de acuerdo a sus ángulos, también tenemos una clasificación de los triángulos, ¿ok? Y decimos que esos triángulos, pues, pueda que sean acutángulos cuando tres lados son agudos. A ver, ¿cuánto miden los ángulos agudos? ¿Cuánto miden los ángulos agudos? Menos de 90 grados. Menos de 90 grados. ¿Ok? Quiere decir que puede medir 89. Sí, ¿verdad? Porque es menos de 90. Entonces, ese triángulo acutángulo, todos sus ángulos miden menos de 90 grados. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de un triángulo rectángulo, nos referimos de que debe de tener por lo menos un ángulo recto. ¿Ok? ¿Y el ángulo recto cuánto mide? 90 grados. 90 grados, muy bien. Ahora, hablemos de otro triángulo llamado obtusángulo. El nombre lo dice, obtusángulo significa que tiene un ángulo obtuso. ¿Cuánto mide un ángulo obtuso? Creo que es más de 90, pero no menos de 180. Menos de 180, más de 90, menos de 180. Muy bien. Y el ángulo y el triángulo equiángulo es aquel que todos sus ángulos son iguales. ¿Cuánto tendrían que medir esos ángulos para que sean iguales en un equiángulo? Conociendo que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre es igual a 180. ¿Cuánto deben de medir esos ángulos? Ok, ¿cuánto? Bessie y Rosinda. Anda haciendo un mandado. Está bien. Ok, entonces, vean, tenemos este triángulo. Ese se llama un equiángulo. ¿Cuánto debería de medir cada ángulo para que sean iguales y para que la suma a mí me dé 180? Ajá. Siempre la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre va a ser igual a 180. ¿Cuánto deben de medir esos tres ángulos que sean iguales y que la suma de ellos tres me dé 180? 60 grados. 60 grados, muy bien. Si ese mide 60, ese mide 60 y ese mide 60, yo sé que la suma de esos tres ángulos me va a dar a 180. ¿Ok? Entonces, esto es para cualquier triángulo. Estamos para cualquier triángulo. Es decir, si yo a ustedes les escribo, vaya, por ejemplo,
les doy este ejemplo. Vean, siempre que vean en un triángulo ustedes que trae este cuadrito, eso significa que mide 90 grados. ¿Ok? Si yo les digo que este mide 35 y quiero que ustedes me encuentren el ángulo A. Ok. En primer lugar, ¿qué deberíamos de saber? Que la suma de todos esos ángulos, ¿a cuánto me tiene que dar? 180. 180. Ajá. ¿Cómo sumaríamos entonces nosotros estos ángulos? Ajá, ¿cómo sumarían? ¿Cuánto mide este? 90. 90. Ok. Para encontrar A, yo voy a sumar 90 más 35 más A, porque yo sé que esto va a ser igual a 180. ¿Sí o no? Sí. ¿Ok? La suma de estos tres me tiene que dar 180. ¿Y qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? Si necesito encontrar a A, ¿qué voy a hacer? Va a sumar. Ajá, ¿y qué más? Y va a restar, ¿Para quién va a voy a restar el despejar? resultado que le queda de la suma de 90 más 35 menos 180. Ajá, ¿y para quién voy a despejar? Voy a despejar para A, porque es lo que yo quiero conocer. Entonces vamos a decir 180 y acá tomo lo que dijo Alicia. Este 90 hay que restarlo, hay que restar ese 35. Si yo realizo toda esa operación, ¿cuánto me da? 55. ¿Cuánto? En total de todo sería 55, pero si solo resta 100, no, sí, No, 55. ahí todo. 55. 55. Ok, entonces sumemos nosotros a ver si eso da 180. ¿Cuánto sería 55 más 35? 90, ¿verdad? ¿Y más 90 cuánto es? 180. 90 más 90. 180. Entonces, sí se cumple, ¿verdad? De que estos ángulos, la suma de ellos me da 180, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ustedes deben de comprobar. Siempre. De que el resultado que les dé y ustedes sumarlo, eso les dé. Yo sí tengo muchos para ustedes. Ok, entonces voy a dibujarles otro triángulo. Ok, quiero que me encuentren en ese ángulo cuánto mide beta. Idea. ¿Qué sería lo primero que haríamos? Va a poner toda la suma que daría 180, que sería 110 más 40. Muy bien. Entonces sería 110 más 40 más beta. ¿Y esto a qué va a ser igual? A 180. ¿Alguien aparte de Alicia que me diga qué hagamos acá? Despejar para B. Despejar para ver. Muy bien. Ok. Entonces vamos a despejar para ver.
va a ser 180. Ese 110 pasa a restar. Ese 40 pasa a restar. ¿Ok? Entonces, si yo resuelvo eso, ¿cuánto sería? 40. 30. 30. 30. ¿Ok? Entonces sé que beta es igual a 30. Ok, si sumo 30 más 40 son 70 y 70 más 110 son 180. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿O no? ¿Podría hacer otro ejercicio para entenderle mejor? Sí, está bien. Vamos a hacer otro. Ok, vamos a hacer este. Vamos a hacer este. Aquí, pues, van a poner a volar su imaginación. ¿Verdad? 50. Esto mide B. Este mide C. ¿Ok? Vamos a encontrar nosotros las incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? ¿Alguien me menciona la primera incógnita que tenemos? Que son ángulos que no conocemos. Por ejemplo, no conocemos el ángulo A, no conocemos el ángulo B y no conocemos el ángulo C. Ok. Pregunta, ¿qué haría primero usted, Camila? Ponerlos todos para que me dé, ¿cómo explico? O sea, sumarlos todos contando el A, B y el C para que me dé los 180. Ajá. Eso sería lo primero que usted. Pero ¿y si no conozco A, no conozco B y no conozco C? ¿Qué voy a encontrar si los igualo a 180? Carla, ¿qué haría usted? Diego, que está haciendo un montón de bulla, ¿qué haría, Diego? Yo Ajá. la llamaría a usted para preguntar. Ajá. Vamos. Alicia, ¿qué haría? Creo que primero tendría que encontrar el valor de A antes de buscar el valor de B y el de C. Ajá. ¿Y cómo encontramos ese valor de A? Voy a sumar 45 más 56 más A, que me daría 180, pero tengo que restar para poder encontrar el valor de A. Muy bien, excelente. Eso es lo primero. ¿Ok? ¿Por qué primero tengo que encontrar A? Porque, vean, tengo dos ángulos en este triángulo, ¿ok? Y a quien solamente desconozco es A. Entonces, yo sé que si yo encuentro A, como dice Alicia, sumando 45 más 56 más A, yo igualo esto a 180, ¿verdad? Porque es un solo triángulo, vean. Este triángulo, ¿ok? Entonces, despejemos para A. 180 menos 45 menos 56. ¿Cuánto es ese resultado? 79. 79. ¿Ok? Ya tengo este valor de A, que es 79. Y si yo sumo 79 más 56 más 45, tiene que ser 180. Ahora, ¿qué valor encontraríamos? Después de encontrar A, ¿qué otro valor encontraríamos?
El valor de B. El valor de B. ¿Por qué el de B? Porque como desconocemos el de B, no podemos irnos a pasar a buscar el valor de C. Exacto. ¿Y cómo encontramos el valor de B? Ajá. No sé si está en lo correcto, pero sumaríamos 45 más 56 más B. Quedaría 180. 45 más... ¿Cuál? 45 más 56. Aunque creo que no se haría eso porque esos son los ángulos del anterior. Exacto. Entonces, para encontrar B, yo necesito tomar en cuenta estos ángulos, ¿ves? Y yo sé que este ángulo me mide a mí 180, ¿sí o no? Porque es un ángulo llano. Entonces, yo puedo sumar 79 más 50 más B, y yo sé que eso es igual a 180. 79 más 50 más B es igual a 180. Despejemos, pues. Despejemos para B. 180 menos 79 menos 50. ¿Cuánto es eso? Cincuenta y uno. 51. 51. Vayan corroborando, ¿verdad? 51 más 79, eso es 80, 100, 130, ¿verdad? Y 130 más 50, eso es 180. Ahora, ¿cómo encontramos el valor de C? Ahora sí podemos encontrar el valor de C, ¿verdad? Alguien que no sea Alicia, que no sea Carla, que no sea Camila, que me conteste. ¿Cómo encontramos el valor de C? Oh, quiero escuchar a Bessie. ¿Cómo encontraría a Bessie? O Miriam, que le ayude. Yo creo que 51 más 50 más C igual 180. ¿Y por qué 50, Bessie? 51 está bien. 51, ¿verdad? Porque es B. Pero vamos a calcularlo dentro de este triángulo. Entonces, el 50 no está dentro del triángulo. Entonces sería 51. ¿Cuánto mide este? 90. 90, muy bien. Entonces, 51 más 90 más C va a ser igual a 180. Muy bien, gracias. Entonces sería 51 más 90 más C sería igual a 180. Ok, y despejemos para C. 180 menos 51 menos 90. ¿Cuánto sería eso? 39. 39. Muy bien. Y así encontramos este valor, 39. ¿Ven? Practicamos en un solo ejercicio para poder nosotros encontrar 3 triángulos. Tres ángulos en realidad. ¿Tienen alguna pregunta? A mí sí ya me quedó todo claro, profe. Gracias. Ok, Abril. ¿Alguien más? Siempre hay que cuidar, ¿verdad? Eso de los triángulos, ¿ok? Siempre hay que ver cuál valor es el que yo puedo encontrar primero. Y siempre recordar que siempre va a ser igualado a 180, ¿verdad? La suma de esos ángulos internos de un triángulo siempre va a ser igual a 180. ¿Estamos bien? Pero, Sí, profe, profe. lo más que lo voy a tomar captura. Listo, Diego.
Profe, tiene el micrófono silenciado. Preparado para lo que por personal. Lo siento. Me cayó una llamada. Ok, es que todos están preguntando así. Ustedes no están ansiosos por ver las notas. No, Nada, porque saben que les fue mal, ¿va? no, yo no me Uy, preocupo. profe, Que envíe todo, Vean me pensé que voy a salir bien. mejor que sea sorpresa. No diga eso. Les fue mal. Ya me dio miedo. No diga esto, profe. Me asustas. Ganas de ser mal. No, a mí me asustó las notas que ustedes sacaron. Nah, profe. De malas o de... No sea así. De excelente, va, profe. Uy, excelencia académica en matemáticas de reprobado. Van a llevar. No, me- Chale. Pero Oye, excelente. por eso les digo, excelencia Pero académica de excelente, reprobado. profe, entonces ya es un logro. Excelente. De reprobado. Desaprobado. Ok, entonces vean. Esto es acerca de los triángulos. Acerca de los triángulos no hay mucho de qué hablar, pero existe otro grupo a los cuales se les llaman polígonos. ¿Ok? Aquí dentro de los polígonos pues existen lo que son los polígonos regulares y los polígonos irregulares. ¿Ok? ¿Qué va a ser un polígono regular? ¿O qué entendemos nosotros por un polígono regular? ¿O cómo están clasificados estos polígonos? Hay polígonos, al polígono de 3 lados, ¿cómo se le llama? Lo acabamos de ver ahorita. No. ¿Cómo se le llama a esa figura que tiene 3 lados? Triángulo. Triángulo. ¿Que tiene 4? Yo sí iba a decir Cuadrado. ¿Que tiene 5? hexágono. Pentágono. Pentágono. ¿Tiene 6? Hexágono. 7? Octágono. No. 8? Octágono. Octágono. 9? Eneágono. 10? Un decágono. 11? No, el de 10. Ya no. ¿No que el de 10 era decágono y el de 11 era un decágono? Sí. Ahí hay un error en el libro. En el libro aparece un decágono al de 10 lados y el de 10 lados se llama decágono. ¿Ok? Ahora, vean que a la figura que tiene más de 13 lados se le llama enégono. ¿Ok? Entonces ustedes pueden decir que una figura con mayor de 13 lados, porque al de 12 pues dodecágono. ¿Ok? Ustedes lo pueden mencionar así. Pero a una figura de 13 ustedes pueden decir 13 enégono, 14 enégono, 15 enégono, 16 enégono. ¿Ok? Y así sucesivamente se van pronunciando lo que son esos polígonos. ¿Ok? Esos polígonos tienen lo que son ángulos, lo que son lados, tienen vértices, tienen diagonales. ¿Ok? Y nosotros ahorita vamos a ver esa. Si termina la clase, pues vuelven a ingresar. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un polígono, ¿qué es una diagonal ustedes? Ese polígono que tengo ahí, ¿de cuántos lados es? Y según sus lados, ¿cómo se llama? Es un pentágono. Es Pentágono. un pentágono, ¿verdad? Porque tiene 5 lados. Ok, este pentágono, pues,
tiene lados. Ok. Por ejemplo, tiene A, B, C, D y E. Ok. Por lo general, pues tienen sus vértices. Recordemos que vértice es la unión de dos rayos. Ok. Tiene vértices por acá, vértices por acá. También tiene ángulos. Ok. Que nosotros ya sabemos cuáles son sus ángulos. Vean. Número de lados va a ser número de ángulos que tenga un pentágono. ¿Ok? Tiene lo que son ángulos externos, también tiene ángulos externos, que recuerden que nosotros podemos pasar o conocer que sea un ángulo externo si nosotros alargamos un poco más lo que son estas líneas. Nosotros sabemos que este es un ángulo externo, este va a ser un ángulo externo también, ¿ok? Y cada uno de esos. Como les mencionaba, también tienen diagonales. ¿Y qué es una diagonal? ¿Alguien me dice qué es una diagonal? La que es como así, profe, la que es como... Es una línea que une dos ángulos que no están en la misma cara, por así decirlo. Que podría decir que no están en el mismo lado, ¿verdad? O también que no son consecutivos. Ángulos consecutivos serían BC, ¿verdad? Porque están en la misma línea. Entonces, una diagonal, decimos que una diagonal va a ser una línea que pasa, ¿por dónde pasará usted? ¿Qué pasa, vea? Por dos ángulos, pero que no son ángulos consecutivos. ¿Ok? Entonces, esa es una línea diagonal. ¿Ok? ¿Cuántas diagonales tendría este polígono? A ver. Ya vamos a conocer una fórmula para conocer nosotros cuántas diagonales tiene un polígono sin necesidad de empezarlas a trazar, ¿verdad? Pero, ¿cómo nosotros podemos mencionar los lados de este polígono? ¿Ok? Bueno, este polígono nosotros sabemos que es de 5 lados, pero para mencionar los lados nosotros decimos que tenemos el lado AB, y colocamos esta línea porque es un segmento, ¿ok? Tenemos el lado BC, también es un segmento. Tenemos el lado CD, tenemos el lado DE, y tenemos el lado EA. ¿Ok? Entonces, esos son los lados de nuestro polígono. ¿Ok? Ajá, y si empezamos a mencionar los ángulos, ¿cuáles serían los ángulos? Ajá. ¿Alguien me menciona los ángulos? Sencillo. Lo vamos a representar con esta figurita. El ángulo A, porque lo tenemos acá. Tenemos ángulo B. Tenemos ángulo C. Tenemos ángulo D. Y tenemos el ángulo E. ¿Ok? Tenemos 5 ángulos nosotros, que se representa con ese simbolito. ¿Cómo vamos? Si les pido que me mencionen los vértices, ¿cuáles serían los vértices?
Los vértices serían los mismos que los ángulos. A, B, C, D y E. ¿Ok? Esos serían los vértices que nosotros tenemos. Y las diagonales, pues, tendríamos que trazar lo que son las diagonales para conocerlas. Pero las diagonales que yo tracé ahorita, no quiere decir que solamente tengo una diagonal, ¿verdad? Pero la diagonal que yo tracé viene de B a C. De B a D, perdón. ¿Ok? Y también es un segmento. ¿Cómo vamos hasta ahorita? Todo claro. Para mí, todo claro. Ok, para los demás. Igual. Ok. Bien, entonces, ¿cómo nosotros podemos saber cuál es la suma de los ángulos internos de un polígono de n lados? N significa que puede tomar cualquier valor, ¿verdad? Entonces, vamos a copiar una fórmula que dice 180 por n menos 2. ¿Ok? ¿Qué significa n? ¿O quién es n? ¿O qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí es para saber cuál es la suma de los ángulos internos de cualquier polígono que a mí me dé. Vaya, si yo les doy un polígono de 8 lados. 8 lados. ¿Ok? Entonces, tenemos que 180 por n, ¿cuánto va a valer? El número de lados que tenemos. En este caso, pues tengo 8 lados. 8 menos 2. ¿Cuánto es 8 menos 2? 6. 6. Si multiplico 180 por 6, ¿cuánto me da? Eh, 1080. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 1080. 1080. ¿Ok? Entonces la suma de los ángulos de un octágono es 1080. ¿Ok? Y eso es para todos los polígonos. ¿Ok? Ustedes se deben de guiar. ¿Quién es n? El número de lados que tiene nuestro polígono. ¿Ok? ujú. ¿Entendido? Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O nadie tiene alguna pregunta? Anoten ahí que van a investigar qué es un polígono regular y un polígono irregular. ¿Okay? Voy a pedir la próxima clase que alguien explique qué es un polígono regular y qué es un polígono irregular. Eso es para encontrar lo que son los ángulos internos. Hay una fórmula para calcular lo que son los ángulos externos. Un ángulo exterior, ¿verdad? Lo vamos a calcular de la siguiente manera, que va a ser exterior 360 grados entre n. ¿Qué significa eso? Nosotros podemos sacar el ángulo exterior